Eh, igualito tenemos el mismo problema que no se puede grabar en esta plataforma, ¿no? Buenas noches, licenciado. ¿Tú puedes grabar? ¿Se logra ver la diapositiva? Sí, profesor. Sí, licenciado. Ok. Bien. El día de hoy ya vamos a comenzar a revisar los procedimientos intervencionistas por sistemas y en algunos casos de repente hasta por órganos, ¿no? La primera parte de esta unidad, de esta segunda unidad que estamos empezando con esta clase, va a desarrollar todo lo que es el intervencionismo biliar. Vamos a tener dos clases de esto, por eso es que te ha puesto en la diapositiva intervencionismo biliar 1 y va a venir un intervencionismo biliar 2. En la primera parte vamos a ver las indicaciones por las cuales se pide este tipo de procedimiento o procedimientos que vamos a ver, y también vamos a poder valorar los procesos patológicos que hacen de que se tengan que realizar estos procedimientos. Vamos a revisar primeramente así de una manera prácticamente solamente mencionada a alguno de los procedimientos, mientras que en la segunda parte de intervencionismo biliar, lo que vamos a desarrollar son esos procedimientos con algunos videos, con algunas cosas más, para que ustedes puedan tomar o fijar mejor la idea de cómo se realizan estos procedimientos y algunas variantes que podrían haber. Ok, en la imagen que están viendo en la carátula, están viendo, a su vez, valga la redundancia, 4 imágenes. Estas 4 imágenes, vamos a comenzar por aquí a la derecha. ¿Qué creen que representa esto? Yo generalmente pregunto en clase y al que me da una respuesta correcta le voy anotando y va a subir un poco sus puntos. De pronto los va a necesitar en práctica. No puedo subirlo en teoría porque la teoría son por las notas, se basan en la respuesta de las preguntas específicas. Pero de repente en práctica, sea de mi grupo o no sea de mi grupo, yo puedo sencillamente crear me he creado esa voluntad de poder ayudar. Así es que también, si, como les digo, me contestan bien y me ayudan en la clase, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué vemos en esta imagen que estoy señalando? ¿Alguien tiene una idea de qué es esto? Bueno, más o menos de repente por el título van a saber qué estamos viendo, ¿no? A ver, ¿quién me dice? ¿El de la derecha? ¿El superior? Esta que estoy señalando, ¿se ve mi puntero o no? No se ve el puntero, licenciado. No se ve, licenciado. ¿No se ve el puntero? Ay, No, caramba. no se ve, licenciado. Por eso. Espérate, voy a ponerle de qué color entonces, o sin puntero. Un puntero blanco, amarillo. Ahora menos, todavía seguro. Es un punto amarillo, ¿no? Sí, lo he puesto amarillo. ¿Nada? Amarillo. ¿Pero en cuál está? ¿En el superior derecho, superior izquierdo? Apareció el puntero y desapareció. Superior derecho. Superior derecho. Estenosis y un cálculo biliar. Estenosis y un cálculo biliar. ¿A qué nivel podrías decirme encuentras estenosis? Parece que es duodeno. No, perdón, coleo.
Coleoco parece. Esta zona, dices, no ven el puntero, ¿no? Que no se ve el puntero, No se ve. licenciado. Caracoles. Ya, bueno, voy Creo a, que voy es a tener Coleoco problemas con porque esto. Licenciado, creo que es puede porque usted está mostrando su pantalla completa y debe mostrar la PPT en sí. Ya, Sí, quizás debería de salir, profesor, y volver a compartir. A veces pasa eso con varios profesores en el Meet. Tienen que salir y ok. volver a compartir y recién se ve. A ver, estoy saliendo. Estoy dejando de compartir y voy a entrar de nuevo. Voy a entrar de la otra forma. Ahora sí, mucho mejor, profesor. Ya se puede ver. Sí, ahora sí se ve el puntero. ¿Se ve el puntero? Sí, sí se ve. Ok, bueno, ya. Uno de sus compañeros, que después me va a dar su nombre, me dice que encuentra un cálculo y encuentra una estenosis. La estenosis sí, me quisiera saber más o menos dónde está. ¿Está en esta zona baja o en esta zona alta? En la zona baja. En la zona baja, ya. Ahora bien, esta zona de aquí que estamos viendo, ¿a qué corresponde? Esta estructura, ¿cómo se llama? Ese es el coleoco. El coledo, Coledo. muy bien. Bueno, hay varios que están aportando. Ya después vamos a ver cómo hacemos. Entonces, este es el coledo. Muy bien. Tiene razón en lo de la estenosis. Perdón, en lo de la litiasis, más no de la estenosis. Esto que estamos viendo desde arriba, voy a hacer una pequeña recapitulación anatómica, este es una de las vías biliares hepáticas. O sea, primeramente nosotros tenemos vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas. Dentro de las intrahepáticas está el colédoco, perdón, el hepático derecho, el hepático izquierdo, hepático derecho, hepático izquierdo, luego viene el hepático común y luego por la zona de lo que es la vesícula biliar se une con el conducto cístico y forman el colédoco. El colédoco a su vez desemboca en la segunda porción del duodeno, en la llamada ampolla de Vater. Lo que están viendo acá ustedes, sí, es un proceso obstructivo que está causando una dilatación de la vía biliar y vemos una imagen que forma una especie de cúpula acá, una especie de copa de champán invertida, le llaman algunos. Estoy aquí y ese signo, o sea, esa imagen está definida como un signo radiológico. Este signo radiológico se llama el signo, ¿se acuerdan? Creo que sí lo vimos en radionóstico. No, como ustedes no han visto radionóstico. ¿Cómo se llama esto? ¿Les han enseñado esto en semiología 2? De la manzana mordida. No, no es la imagen de mordida, ese es en Media cáncer. luna. Disculpa. Media luna. No, es el signo del menisco. Y lo vamos a ver clásicamente en qué? En procesos obstructivos dentro de las vías biliares. En esta imagen acabamos de hacer un repaso anatómico y patológico con la propia imagen y cómo se ven las características y cómo nos determinan un signo. ¿Y cuál sería la parte intervencionista de acá? Esta parte es diagnóstica. Ya hemos quedado que el intervencionismo principalmente es ¿Con tiene longitis aguda? procedimientos de tratamiento. Se brinda tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento aquí? ¿Con longitis aguda, operación? No, ese es un drenaje diagnóstico. biliar. Drenaje biliar. El drenaje sería para descomprimir la vía biliar. ¿Qué estoy señalando acá? ¿Qué es esto que dije que era? Una El coleoco. No, litiasis, una piedra. el tiempo. Ya, entonces, ¿esa tiene que estar ahí? No. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Extraerla, sacarla, removerla, destruirla. Y eso es lo que vamos a ver dentro de las siguientes sesiones. Bueno, en esta un poco, pero más que nada en la siguiente sesión, la destrucción de cálculos
la remoción de cálculos también llamada, y es parte de lo que vemos aquí, en esta primera imagen. En esta segunda va a estar un poquito más difícil que la puedan determinar, pero estamos viendo, ¿qué creen que sea este arbolito que se ve acá? Sí y no. Acá tienen la sombra del hígado y esto de acá no es una confluencia de vías biliares propiamente. Esto de acá es una yapa. A veces las alteraciones de lo que es las vías biliares en sí, de la función hepática, están dadas, o mejor dicho, tienen como consecuencia alteraciones a nivel de venas. Esto de acá sería una portografía indirecta, de la cual es un estudio vascular, pero lo traigo para referencia de que asociadamente se pueden hacer otros procedimientos que pueden, ¿cómo se llama? Definir mejor el plan de tratamiento, qué es lo que se quiere hacer. Aquí me voy a la izquierda, en la imagen inferior, vean, vía biliar derecha con sus ramas, vía biliar izquierda con algunas ramitas, hepático, confluencia, hepático común. ¿Y qué pasó? No se ve nada más. ¿Cómo le llamaríamos a esto? Discontinuidad. A ver, no es la palabra. Obviamente es patológico. Les voy a poner alguna de los nombres que podrían ser. Obstrucción biliar. Otro podría ser atresia biliar. Ya, esos dos nada más. ¿Cuál creen que podría ser? Obstrucción biliar. Obstrucción. ¿Debido a qué? A que no está pasando Esa es la consecuencia. Lo que no está está muy pasando es la dilatado, consecuencia. ¿Pero por está muy qué? dilatado, porque está muy dilatado y no pasa la vida. En Está ese caso dilatado, podría ser un... claro. Ajá, Se está dilatan dilatado. las vías biliares en la porción, vamos a decir, proximal, en la zona proximal, porque no hay pasaje acá. O sea, acá se llega la bilis hasta acá, no puede pasar, dilata, 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 y a veces vamos a ver acá unas imágenes en determinado momento que se hinchan tanto las vías biliares que parece ya una imagen bien, vamos a decir, gordita, como si fuera de una salchicha guachana. Y verdaderamente hay casos en los cuales se ve una gran dilatación de las vías biliares. Pero volvemos a lo mismo. Estamos viendo una obstrucción de conductos biliares o de vías biliares. ¿Por qué? Les doy algunos casos. Dijimos por cáncer de piedra, pero... páncreas, Disculpa. cabeza de páncreas, cáncer de cabeza de páncreas. Ya, pero entonces, ¿qué tipo ya, si es un cáncer de cabeza de páncreas, el páncreas está acá. Entonces, ¿por qué sería? ¿Qué tipo de proceso patológico sería? Colangitis. Colangitis, proceso inflamatorio de las vías biliares. Ajá, Inflamatorio puede producir, ojo, una de las cosas, estenosis. Una estenosis, ¿qué es? Disminución del calibre de una estructura. ¿Ok? Eso puede condicionar una obstrucción, sí, cuando es muy severa. 2, acabamos de ver, su compañero nos dice un cáncer de cabeza de páncreas. Cabeza de páncreas está aquí. Es tan grande el tumor, digamos, que de pronto atrapa la vía biliar, que está cercana, y la comprime. En algunos casos puede desplazarla, como empujarla nada más, y en otros casos el cáncer envuelve la vía biliar y se convierte en un cáncer ya también de extrínseco. O sea, es un cáncer, es un tumor extrínseco de vías biliares. ¿Qué es lo que parece ser acá? Acá prácticamente desaparece la vía biliar. Entonces, este cáncer lo que hace es como si fuera, ustedes tienen un tubito y, digamos, con su propia mano lo cierran, entonces no van a dejar pasar el contenido, en este caso de la vía biliar.
es algo similar. Entonces, este es un proceso obstructivo. Y vamos a dejarlo ahí porque, como les digo, son algunas de las imágenes que pueden, ¿cómo se llama?, estar presentes en los procedimientos intervencionistas biliares. Y esto de acá, que ustedes ven, quiero que definan bien una cosita. Acá hay como un tubito que llega hasta acá nada más, un tubito. Acá hay una cosita alargada y esto de aquí, cuando ingresa al organismo, este es un catéter y este es una canastilla. Este puntito está aquí, así entra tapadito. Cuando llega a la zona, se empuja por dentro la canastilla y se abre. Miren, acá tiene 1, 2, 3, 4 como tiras, como líneas, y aquí se puede atrapar el cálculo. Imagínense que lo meten por aquí, estoy yéndome al otro lado, sobrepasan la línea, abren la canastilla y moviendo un poquito, ¡prac!, atrapan el cálculo y lo sacan hacia el exterior. Entonces, esto es lo que se llama la típica canastilla de Dormia. Este es parte de un procedimiento intervencionista que es extracción de cálculos. La extracción de cálculos se puede hacer de dos formas, vamos a decir. Una, la técnica intervencionista, que es bastante, si nosotros decimos que son mínimamente invasivos, imagínense a un paciente que por el costado del hígado, o sea, por la línea media axilar, le van a colocar primero una guía, luego un catéter y luego otro y otro, hasta abrir, ustedes conocen los lapiceros, imagínense un lapicero gordito, pero como si fuera un tubo. Ese tubo metido dentro de su hígado y directamente para llegar a la piedra, meter la canastilla y sacar eso por el tubo. Es sumamente complicado. Hay otras formas que se usan ya también en gastroenterología, como es la CEPRE, que ya en algunas sedes van a poder ver este estudio de CEPRE y van a entender un poquito esto, aunque hay diversas técnicas de extracción o de remoción de cálculos. Extraer significa sacar. O sea, yo la piedra la saco y la puedo ver. Otro, remoción, ¿qué significa? Lo remuevo de un sitio a otro. Digamos, está acá y lo voy a poner aquí, en el intestino, porque esto ya es intestino delgado. Eso de ahí lo vamos a ver en la segunda parte, en la siguiente clase, pero son técnicas procedimentales para extracción de cálculos. Acá estamos viendo una imagen diagnóstica de lo que es cálculos. Aquí, dilatación de lo que son las venas porta y una obstrucción de vías biliares. Todo esto es el campo del intervencionismo biliar. Entonces, valorando la utilidad, cambié de diapositiva, ¿se vio? ¿Se ve? Ok. Sí se ve. Ok. Entonces, cambiando mejor dicho, viendo lo que estamos, la importancia de los procedimientos en intervencionismo biliar, van a estar dados para el tratamiento de los bloqueos, estenosis y o lesiones de los conductos biliares en su trayecto hacia el duodeno. Vuelvo a decir, las vías biliares las dividimos en vías biliares intrahepáticas, como el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, hepático común, y el cístico, que ya es una vía extrahepática. El cístico se une con el hepático común, forman el colédoco y el colédoco desemboca a la segunda porción del duodeno. A veces en la trayectoria, ya sea de las vías biliares intrahepáticas o las extrahepáticas principalmente, especialmente en colédoco, hay presencia de cálculos. Estos cálculos pueden obstruir completamente o parcialmente el pasaje de la bilis hacia
el tracto digestivo. Entonces, esos bloqueos o de repente las estenosis, producto de una, digamos, un cáncer envolvente, un tumor envolvente, que como les dije, estruja y cierra la luz de la vía biliar, también condiciona una retención de la bilis. Cuando hay retención de la bilis, o sea, no pasa ni parcial, o lo bloquea de manera parcial o total, ¿qué va a pasar en el segmento superior? Es como que sencillamente tienen un río que discurre normalmente, hay unas piedras hay una avalancha, se quedan unas piedras y eso de ahí produce un embalse. No hay pasaje. Esto no tiene mucho que ver con lo del río, pero bueno, vamos a ver. Una vez que se cierra esa zona, no hay pasaje, en las vías biliares, ¿qué pasa? Se sigue concentrando en la bilis y como tiene cierta elasticidad, las vías biliares van engordando, van poniéndose más gruesas, más dilatadas de calibre, y es ahí donde viene intervencionismo, a hacer una de dos cosas. En primera instancia, de repente, colocar un catéter para descomprimir esa vía biliar, hacer que esa bilis salga, porque cuando la bilis está dentro del organismo, el paciente eleva sus niveles de bilirrubina, y eso, la elevación de los niveles de bilirrubina en sangre, lo que va a condicionar es que ese paciente cambie la coloración de su piel a una coloración amarillo, verdosa, brillante inclusive. ¿Cómo se le llama a ese proceso? Ictericia, muy bien. Entonces, si tenemos que los ductos biliares se bloquean, pueden provocar una inflamación de todo el sistema biliar y a eso le llamamos colangitis, proceso inflamatorio de las vías biliares. Y en determinado momento esto puede ser esclerosante. ¿Qué significa esclerosis? ¿Se acuerdan? Se necrosea, se vuelve rígida. Ya. En una sola palabra, endurecimiento. Entonces va a haber un proceso inflamatorio y reactivo a eso, se va a poner rígida, dura. No va a haber esa elasticidad que tienen que tener todos los conductos para hacer que el flujo que corre por su interior, llámese orina, llámese bilis, llámese sangre, discurra de una manera adecuada, permanente y que no haya mayores problemas. Entonces, cuando se pone rígida esa zona, esto de ahí se ralentiza, se vuelve más lento y con ello puede condicionar retenciones de la bilis en las vías biliares. Todos estos procedimientos lo que buscan son reabrir los conductos biliares que están estenosados, o sea, con disminución de calibre, drenar el exceso de bilis retenida dentro de ellos cuando están dilatados y evitan, si esto se consigue, van a evitar de que el paciente tome esa coloración amarillo verdosa brillante que es la ictericia. Por tanto, nosotros lo que vamos a ver, el primer procedimiento, vamos a decir sencillo, pero que es el inicio de repente de un procedimiento posterior porque va a permitir acceder a la zona de las vías biliares. El primer procedimiento es la CTPH, que es acceder a las vías biliares, y luego de eso colocación de un drenaje biliar. El drenaje me va a permitir descomprimir las vías biliares y hace que el exceso de esta bilis se vaya hacia afuera del cuerpo, restaurando flujo biliar normal en el sistema biliar. ¿Ok? Imágenes, ay caramba, esta es repetida, de la anterior, pero vemos acá una tremenda estenosis total, no es una obstrucción. ¿Por qué? La obstrucción implica que algo se interpone en el pasaje de, en este caso, la bilis. ¿Qué podría ser? Una piedra. Vimos la imagen anterior, la de la carátula,
Y a ver, miren acá, hay una piedra y cómo el medio de contraste que está representando la bilis llega a este punto, bordea la piedra, aquí hay un bloqueo parcial, nada más una obstrucción parcial, y deja pasar un poco y se va hacia el duodeno. Hay veces en las que ahí nomás se queda con el signo del menisco. En este caso, está totalmente obstruido. ¿Ok? Acá tenemos otro caso. Vías biliares intrahepáticas dilatadas, hepático derecho y sus ramas, hepático izquierdo y las mínimas ramas que se pueden ver. Cuando llega a la zona de la confluencia de del hepático común, se notan, si ustedes pueden ver, unas imágenes radiolúcidas y otras radiopacas. Estamos ante la presencia de cálculos y que no dejan pasar. O mejor dicho, dejan parcial un poquito hacia lo que es el colédoco, que acá se ve bien, el colédoco, y el colédoco drena hacia la vía biliar. Pero acá no es solamente estas piedritas que están acá. Quiero que agudicen un poquito la vista y se den cuenta de algo que parece que aquí no hay un buen pasaje, no hay un buen tránsito de la bilis. Y si siguen el cursor, van a darse cuenta que estoy señalando una imagen como redondeada. ¿Qué sería esto? Un tumor, un colangiocarcinoma, que está comprimiendo estas vías y aparte de yapita tiene sus piedritas este paciente. Por lo tanto, esta es otra de las cosas que causa una dilatación de las vías biliares y por ello se tiene que descomprimir. Estos pacientes que tienen esta dilatación de las vías biliares, o sea, no drena hacia el tracto digestivo, normalmente lo que van a hacer que esa bilis retenida se va a ir, va a transmitirse a la sangre y eso le va a dar la tonalidad que ya dijimos de ictérico al paciente. Por tanto, vamos a ver cuáles serían entonces todas las indicaciones y los procedimientos que pueden ser de tipo diagnóstico o de tipo terapéutico. Cambié diapositiva, si no hay, si se ve, bien. Sí se ve, licenciado. Ok, Más bien una entonces ya. consulta. ¿No genera eso también lo que mencionó con respecto a la dilatación, que la bilis no salga? ¿También no genera lo de barro biliar? No, el barro biliar es las partículas de, ya sea, tenemos dos tipos de, bueno, eso a veces lo decía, pero en esta diapositiva creo que no lo he puesto. ¿Por qué se forman las piedras? Las piedras o cálculos, la litiasis se puede formar o hay de dos tipos. Hay una litiasis pigmentaria, que generalmente es que dentro de la bilis hay grasa, colesterol. Ese colesterol, como de repente las vías están muy delgadas, el tránsito es muy lento, hay alguna pequeña obstrucción, entonces lo que va a condicionar es de que se vaya quedando eso como pequeñas partículas dentro de la vesícula. Y eso de ahí es lo que nosotros, como es gran cantidad, es como una arenilla, eso le llamamos barro biliar. Eso que pueda tener varios años de repente de evolución, hace de que se compacten esa arenilla, se compacte y forme piedritas. Esas piedritas son ya la litiasis. Y entonces le decía que hay dos tipos de cálculos biliares. Unos pigmentarios que son de colesterol y otros de calcio que son, como su nombre lo indica, justamente tienen residuos de calcio. Como ustedes deben recordar, el calcio se elimina del organismo de dos formas o por dos sistemas. Uno es por las vías biliares y el otro es por las vías urinarias. Y ahora entonces ustedes ya con eso pueden confirmar por qué la presencia de cálculos en vías biliares o vesícula o también en riñones.
porque por ahí se elimina el calcio excedente del cuerpo y a veces se elimina mal, a veces por diversas causas, ya sea anatómicas o ya sea funcionales, no se elimina bien, van quedando pequeños residuos de calcio y con eso se van juntando y forman los cálculos, tanto en riñones como en vías biliares. Entonces, eso es lo del barro biliar. Entonces, nosotros en intervencionismo decíamos que tenemos dos tipos de procedimientos. Un procedimiento que se puede llamar diagnóstico. Eso es acceder a la zona que supuestamente tiene el problema, en este caso las vías biliares, mediante un procedimiento, una técnica que se llama la CTPH. Ahorita voy a decir el nombre completo de la CTPH o qué significa cada una de las siglas. Y con esos procedimientos diagnósticos podemos valorar, por decir, patología biliar obstructiva. ¿Causada por qué? Por una coledocolitiasis o una colangiolitiasis en general, puede ser para cualquiera de las vías biliares. Una estenosis postquirúrgica también. A veces hay cirugías que de pronto producen una reacción de que las vías biliares puedan estenosarse, puedan cerrarse. Y eso es una patología biliar obstructiva. Pueden ser parciales, pueden ser totales. Y lo otro son tumores de vías biliares y zonas anexas, como hace un ratito uno de sus compañeros dijo. Lo que vamos a encontrar es tumores de repente propios, internos de lo que es intrínsecos dentro de las vías biliares, o sea, del sistema biliar, o tumores extrínsecos, que lo que hacen es atrapar la vía biliar y cerrarla, comprimirla, dando una estenosis y luego una dilatación, una obstrucción y una dilatación de las vías biliares que nos lleva, volvemos a lo mismo, a en primera instancia, a un drenaje. Entonces, tenemos procedimientos diagnósticos y cuando se detecta alguna de estas cosas, obstrucciones por piedras, por tumores, ¿qué se tiene que hacer antes que el paciente se ponga ictérico? Darle tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos o los procedimientos terapéuticos? En primer lugar, el drenaje biliar. De él vamos a hablar un poquito más adelante, justamente paso por paso, pero en sí lo que busca el drenaje biliar es descomprimir la vía biliar, que está dilatada porque no hay pasaje, porque está estenosada o porque está bloqueada por una piedra o más piedras, puede ser varias, y con eso lo que se hace es descomprimir y evitar la posibilidad, si es que ya no la tiene, de combatir una ictericia. Digamos que esto es una primera instancia nada más. Luego tiene que determinarse por qué estaban dilatadas las vías biliares. Vuelvo a decir, si es una estenosis, ay caramba, entonces por cáncer, entonces hay que combatir eso, ¿no? No podemos combatir de repente directamente el cáncer, pero lo que sí podemos es tratar de devolverle a la vía biliar el calibre que tenía. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con este procedimiento que se denomina bilioplastía o plastía de vías biliares, cualquiera de los dos nombres, ¿no? El más chiquito y el más directo es bilioplastía. No sé si lo dije, pero ¿qué es una plastía? En una sola palabra. Recuperación de la estructura. Remodelación. Remodelación, dijo. Exacto. Sí. La palabra es remodelación. Muy bien. Entonces, lo que buscamos es remodelar la vía biliar. ¿Mediante qué? Una bilioplastía, que es una remodelación de la vía biliar, lo hacemos con, primero, accediendo a la zona de estenosis y luego buscando algo que ayude a restablecer ese calibre. ¿Qué utilizamos en intervencionismo? Catéteres que tienen en la puntita, tienen un balón que tiene un determinado calibre y una determinada longitud,
Y con eso debemos restituir el calibre de una estructura. Ya ese es un tratamiento, no solamente es que la bilis se vaya para afuera y el paciente deje de tener dilatada la vía biliar, pero el paciente estaría con un catéter ahí colgado a un costado. La bilioplastía, ya si funciona, lo que hace es dilatar la zona, la bilis cae normalmente y el paciente se va tranquilo a su casa. Pero a veces esto no funciona. La estenosis es muy fuerte de vencer. Es un tumor envolvente que quiere seguir cerrando y necesita algo que le dé más fuerza a esa dilatación. O sea, el balón infla un ratito y de pronto después de un rato o al cabo de algunos días vuelve a cerrarse. Entonces necesitas ponerle algo más duro. En este caso se le coloca prótesis biliares, también llamadas stent. Los stent son dispositivos, ya sean metálicos, la mayoría de ellos, y en algunos otros casos plásticos, que lo que hacen es devolver el calibre de una estructura de una manera cuasi permanente. Y digo cuasi porque lamentablemente en algunos casos, de todas maneras, el agente que produce la estenosis puede no vencer, pero sí fastidiar bastante al stent y de todas maneras lo estrecha un poquito. Pero es un procedimiento que le da más patencia al restablecimiento de lo que es las vías biliares, le da más tiempo de dilatación. O sea, en algunos casos puede ser definitivo y en otros tantos puede ser ¿cómo se llama? Temporal nada más. Entonces, volviendo y recapitulando sobre esta situación, tenemos, por ejemplo, aquí un paciente que tiene vías biliares dilatadas, derechas, izquierdas, un montón de cálculos en la trayectoria del colédoco, un pobre pasaje hacia lo que es el duodeno. ¿Qué se hace en este tipo de pacientes? Lo que se hace es restablecer el primero, descomprimir la vía, drenaje biliar. Luego, como se está viendo de repente acá, colocar bueno, en este caso por cálculos tendría que extraerse las piedras. Si queda una estenosis, colocar catéter balón, dilatar la zona y esperar que haya un restablecimiento de lo que es el calibre de la estructura. Y si eso no fuera así, colocar un dispositivo metálico que le da más permanencia a esta dilatación. Entonces, eso es lo que se debe hacer. Ahora bien, hay algunos estudios en los cuales, para lo que es la parte de la dilatación de las vías biliares, ay, mi perrito comienza con su concierto. Hay algunos estudios dentro de lo que se va a ver que no solamente se hacen en radiología intervencionista, sino lo hacen los gastroenterólogos, colocando este dispositivo o este aparatito que es un endoscopio. Y de manera retrógrada pintan las vías biliares, y esto de acá, ojo con esto, este es Wirsum, este es conducto colédoco, y acá miren múltiples piedras donde en vesícula biliar. Todos estos, como le digo, son procedimientos que son de diagnóstico y después sirven para un tratamiento. En sí, entonces, todos los estudios intervencionistas tienen esa característica. Se basan en estudios, ya sea por el mismo método, que es de repente, acá hacen una colangio, ven piedras, perfecto. Entonces, por otra colangio se va a tratar de sacar las piedras, de dilatar si está estenosado o de colocar un stent. Pero de repente, bueno, pueden hacer ecografías, tomografías, resonancias previas y el médico radiólogo determina, ya, entonces voy a hacer, este es mi tratamiento. Pero nosotros lo hacemos, todo lo que es en vías biliares, con control fluoroscópico y desarrollamos la parte diagnóstica, vemos cómo entra
y de pronto vamos a ver después al final con el tratamiento terapéutico, la parte terapéutica, de acuerdo a cualquiera de estos 3 tipos de procedimientos que se pueden hacer, ver si eso soluciona el problema por el que vino el paciente. Entonces, estas son las indicaciones principales de lo que es la posibilidad de hacer procedimientos intervencionistas biliares. Aquí con un poquito más de detalle. Veamos primero la parte que dice estenosis. Las estenosis, volvemos a lo mismo, que son disminución del calibre de una estructura. Bueno, yo podría decirle añadiendo una estructura tipo tubular, como si fuera un conducto, porque tenemos estenosis de vías biliares, estenosis ureterales, uretrales en el caso del hombre. Tenemos estenosis esofágicas, tenemos estenosis arteriales, tenemos diversos tipos de estenosis, pero en general el concepto de estenosis es una disminución de la luz del calibre de una estructura, en general. Miren acá. Esto que ustedes están viendo es una colangiografía. Estamos viendo dilatación de lo que es las vías biliares, tanto derechas como izquierdas, y de pronto una gran dilatación y aquí una zona que parece que no hubiera nada, pero lo que hay es una mínimo pasaje hacia la siguiente porción de lo que es el colédoco. Entonces tenemos una estenosis crítica de más del 90 y tantos % en este paciente. Entonces, tengan siempre en cuenta esto que les voy a decir. Cuando hay una estenosis, o sea, disminución del calibre, en algo que el flujo está yendo en un sentido, siempre en la parte proximal, o sea, la parte anterior a la estenosis, siempre va a haber dilatación. Se cumple para todo. Ojo, hay una estenosis en un sitio donde el calibre era el doble, el triple, entonces en la zona, como se va a comenzar a juntar, no puede pasar todo el contenido que pasaba normalmente. Pasaba 100, ahora pasa solamente 25, entonces se va a ir como colectando, deteniendo, haciendo como un tráfico, como un cuello de botella, y con eso dilatar, porque las vías biliares tienen una parte muscular que permite también su expansión y tiene cierto grado de elasticidad. Por lo mismo, se va a dilatar. Entonces, para evitar eso, siempre hay que utilizar las técnicas intervencionistas. Entonces, tenemos una estenosis crítica benigna acá. Simplemente acá lo que se puede hacer es hacer la dilatación de la vía, una bilioplastía, o de repente, si esto es recidivante, o sea, vuelve a ocurrir, colocar un stent. Pero vean acá, tenemos un colédoco gordo y algunas de las vías biliares también están bien dilatadas. Y hay una zona que se pierde. Aquí recién está el duodeno. Se ve que ha pasado una guía y luego un catéter ha pasado por la zona de obstrucción. Entonces, aquí se puede hacer, vuelvo a decir, cuando hay estenosis, es la bilioplastía. Pero si ustedes se dan cuenta, miren acá esta forma que estoy señalando. Esta forma que estoy señalando parece un círculo. Y esto está delimitando algo que está bloqueando esa zona. Se ve la forma circular, se ve una muesca acá, incluso tipo mordida de manzana. Esto de aquí es un cáncer, es un tumor. Por lo tanto, este es una estenosis que tiene características o está basado en un proceso maligno de vías biliares. ¿Ok? Entonces, este tipo de estenosis también las vemos, pero, vuelvo a decir, es más complicado, es más difícil, porque siempre el tumor va a tratar de cerrar todo, ir comiendo alrededor, y es un poco más complicado. A veces hacemos
cierto tipo de tratamientos para ayudar a los cirujanos a que después puedan hacer su tratamiento quirúrgico. A veces es a la inversa, después de que hay este tipo de problemas, recién nos los mandan a nosotros para tratar de devolver un calibre que de repente ha sido alterado por la misma operación. Hace un ratito lo puse. Puede haber estenosis postquirúrgicas. Un paciente que ha sido operado y que de pronto, por diversos motivos, cierra más la vía biliar y volvemos a la misma dilatación. Y ahí entra intervencionismo. Otra de las cosas, acá tenemos dos tipos de obstrucciones. Mientras lo van viendo, yo voy a hacer una cosita porque se está bajando mi batería. Voy a conectarlo y de repente si alguien quiere comentarme la que dice alta o la que dice baja. A ver. 30 segundos. Ok, listo. ¿Alguien tiene algún comentario? Nada. Esta es muy parecida a la que mostraba hace un ratito. Este es hecho por una técnica de CEPRE. Les dije que les iba a decir las siglas. Aquí, cuando trabajemos en intervencionismo biliar, tenemos algunas siglas que son muy fastidiosas. Desde todos los estudios biliares por radiología tenemos siglas como CTK, colangiotranscare o colangio postoperatorio. Esa muy poco viene para intervencionismo, pero puede hacerse también en la sala de intervencionismo. Pero las que se hacen en la sala de intervencionismo específicamente es la CTPH. En español completo es colangiografía transparieto-hepática. Repito, colangiografía transparieto-hepática. El propio nombre dice qué es lo que se hace y por dónde se hace. Colangiografía, estudio de las vías biliares. Transparieto, a través de la pared. ¿De qué? Hepática, del hígado. O sea, es hacer un estudio de las vías biliares atravesando lo que es la pared, la piel, y hacerlo dentro de las vías biliares, obviamente son hepáticas, pues, ¿no? Entonces, esto de aquí es un procedimiento que tiene las dos características que le dije. Puede ser diagnóstica, o sea, me permite ver qué está pasando. Hay estenosis, hay obstrucción, qué zonas están comprometidas, y también me permite después colocar un drenaje o después colocar un stent o hacer una bilioplastía. Pero acá dice obstrucción de vías biliares alta. Si ustedes ven bien la figura, quiero que me digan si es que alguno puede hacerlo. Miren, acá hay unas como líneas. Acá hay una, acá hay dos y acá hay tres. ¿Qué creen que puede hacer? 1, 2, 3, acá están. En esta zona de aquí. La Por la suprahepática. densidad. Disculpa. La suprahepática. Estas líneas acá. Miren, este es el hueso. Y esto tiene una densidad mayor que el hueso. ¿Hay alguna estructura corporal que tenga densidad mayor que el hueso corporal? ¿No serían grapas, metal? Ya lo dijiste. Bueno, había hecho la otra pregunta. No hay ninguna estructura que sencillamente tenga una densidad corporal mayor que el hueso. Lo único pueden ser estructuras ¿Le han quitado la densidad vesícula biliar? como metal. Eso que su compañero dijo, está en lo cierto. Son grapas. ¿Cuándo le ponen grapas al paciente? Cuando lo operan. En este caso, ¿de qué lo operaron? De la vesícula biliar. Nosotros cuando vemos estas grapas, disculpa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
¿De la vesícula biliar? Exacto. Cuando vemos grapas en una radiografía abdominal, en la zona del hipocondrio derecho, sabemos que esa paciente ha tenido una cole-lap. ¿Qué es una cole-lap? Tienen que comenzar a unir todos los conceptos de todos los procedimientos. Una cole-lap, nada. Extracción de la vesícula biliar. ¿Pero qué Colecistectomía. significa cole-lap? Colecistectomía. Es una operación para ¿Por extraer la laparoscopía? vesícula biliar. Disculpa. Ya lo buscaron Pero en si internet. para la Claro, por colecistectomía laparoscopía, ¿no? Ya. El nombre Colecistectomía. verdadero de cole-lap es colecistectomía laparoscópica, abreviado cole-lap. Cuando vengan y le digan, paciente que ha sido operado por cole-lap y tiene estenosis en el segmento tal del coledo, o sea, ustedes tienen que tener ya una ubicación espacial, vamos a decir, de acuerdo a lo que se está narrando o lo que se está describiendo. Entonces, la colecistectomía en sí, volvemos a la narrativa del nombre, cole viene de colédoco o de, en general, de vías biliares. O sea, colecistectomía, cisto, viene de vesícula. Cistectomía, tomía, dos terminologías. Extracción o corte. En este caso pueden aplicar los dos. Por un corte se hace la extracción de la vesícula biliar. Laparoscópica, técnica quirúrgica que resulta mucho más práctica porque no hace una incisión a cielo abierto, que es una incisión de aproximadamente 12 a 14 centímetros, que se hace sobre el hipocondrio derecho para poder ver directamente la vesícula y extraerla. En este caso se hacen 4 incisiones y una no se va a ver porque es en el mismísimo ombligo. 4 incisiones, 3 incisiones, mejor dicho, 2 laterales derechas y una más medial a la altura de lo que es el apéndice, al apéndice sifoides, y con eso se meten unos tubitos y se hace una operación muy pulcra, muy, entre comillas, relativamente fácil. Puede haber complicaciones, pero con eso se realiza la extracción de los cálculos en la vesícula biliar. Entonces, antes estaba la colecistectomía clásica, que como les digo, era abrirlo al paciente con un tajo de 12 centímetros y después dejarle una línea de ferrocarril ahí. En el caso de las mujeres, que son las que mayor incidencia tienen de problemas de vías biliares, de vesícula biliar, en una proporción de 6-1, lamentablemente les dejaba físicamente una huella bastante fea, vamos a decir, aunque ahora las que se hacen las colecistectomías laparoscópicas, sencillamente no pasa nada porque tienen como si fueran unos hoyuelitos chiquititos que no tienen más de 1 centímetro de longitud. Bueno, me salí por un poquito. Volviendo al asunto, esos clips que ustedes ven ahí deben ser colocados cuando uno extrae la vesícula biliar. La vesícula está unida por un conducto hacia el hepático común. Ese es el conducto cístico. Entonces no puedes cortar el conducto cístico al ras de lo que sería la bajada de lo que es la vía biliar. O sea, el conducto cístico debería estar aquí, acá la vía, el hepático común. ¿Y qué pasa? Debería haber, este clip debió estar así de costadito, clipando esa vía biliar, porque si no, por ahí se escaparía la bilis al peritoneo y podría dar una peritonitis. Y los otros 2 clips, ustedes saben que toda estructura, todo órgano tiene que tener una irrigación adecuada, a veces con una arteria específica, una o más arterias específicas, pero en el caso de la vesícula tiene la arteria cística. Entonces, con 2 clips se sella la arteria cística que es cortada
y con un clip se sella la vía biliar que es cortada, que en este caso es el conducto cístico. Pero acá, ¿qué pasó? Error, iatrogenia, mala praxis. El médico se equivocó y clipó el colédoco. Entonces, cuando se hace la vía, se utiliza la CEPRE. La CEPRE. CEPRE significa colangiografía pancreato retrógrada endoscópica, o sea, estudio de vías biliares y vías pancreáticas usando un endoscopio de manera retrógrada. Si ustedes ven, este es el endoscopio y acá se ve el catéter. Acá está la puntita del catéter que está en la segunda porción del duodeno. Se inyecta el medio de contraste y se ve cómo discurre por el colédoco y ocasionalmente se está metiendo acá en el conducto de lo que es el páncreas. El páncreas tiene también, ¿cuánto? 1 o 2 conductos tiene el páncreas. ¿Y cómo se llaman? El conducto de Wilson. Ya. 1 o 2 conductos tiene. Son 2, pero el otro es el accesorio. El otro no tiene nombre, perfecto, porque es el conducto accesorio de Wilson. El Wilson es el principal. Este es el conducto de Wilson. Y este era el colédoco, pero está tapado. No pasa. Hay una obstrucción alta, pero por iatrogenia, por mala praxis, por un error médico. Acá ya también, vías biliares dilatadas. Parece una araña, está bien dilatada las vías biliares intrahepáticas. Se ve que son las que están dentro del hígado. Nada de las extrahepáticas se ve. Estas son extrahepáticas. Acá no se ve nada. Está tapado desde aquí. Entonces, aquí hay un problema. Acá hay un tumor. Algo que está tapando. Hay un tumor interno de las vías biliares que bloquea los conductos. Tiene 5 tipos, pero voy a darles el nombre. Es el tumor de Klatskin. Con K desde el principio, Klatskin, también con K al final. El tumor de Klatskin es un tumor intraluminal de las vías biliares y que va cerrando. Entonces, aquí ha cerrado la confluencia de lo que es los conductos hepático derecho e izquierdo y no se ve el hepático común. Desde acá lo ha tapado. No hay nada de pasaje. O sea, esta es una obstrucción baja. Este es tumoral, maligna, este es iatrogénica por mala praxis. Aquí tengo algunas imágenes de lo que sería las imágenes de apoyo que a veces se tienen. Esta y esta imagen de acá son imágenes por resonancia magnética, donde se ve tremenda dilatación de las vías biliares. Miren acá, esto parece salchicha guachana, como les dije, y una tremenda estenosis, que es una estenosis crítica que condiciona una tremenda dilatación de las vías biliares. En este tipo de pacientes, directamente se tiene que hacer un drenaje inmediato para evitar de que la retención de la bilis condicione a que el paciente desarrolle una ictericia. Y la ictericia puede descompensar al paciente cuando los niveles de bilis son muy grandes, la bilirrubina es muy grande, dentro de lo que es el sistema vascular, el paciente se puede descompensar, entrar en shock y morir. Acá, otro corte, en este caso un corte coronal de una colangioresonancia y vean múltiples cálculos dentro del colédoco. Aún así, se ve pasaje hacia lo que es la segunda porción del duodeno. Este es paciente no operado, acá tenemos todavía su vesícula, pero tiene múltiples cálculos en toda la porción extrahepática y específicamente en el colédoco. Aquí, imágenes de, otra vez, problemas con los clips. Acá se han vuelto locos con los clips, han clipado todo. No hay vías biliares prácticamente. Y
Esto de aquí también es otro caso de iatrogenia que en manos inexpertas, vamos a decir, los pacientes podrían estar sujetos a esto, ¿no? He querido mostrarles así, diciéndoles las cosas tal cual son, porque nosotros tenemos que aprender con imágenes. Estas imágenes son las que me indican que hay problemas dentro de las vías biliares y vamos a pasar después a las segundas partes en la cual vamos a ver cómo son solucionados. Otra, paciente que tiene un tremendo hígado, pero ha formado una especie de ángulo en la vía biliar, tiene una estenosis y tiene un aneurisma. O sea, de todo un poco. Tiene estenosis y aneurisma. Otro, también por tumor. Miren, desaparece la parte media. ¿Por qué? Porque acá hay un cáncer envolvente. Es como, imagínense, bueno, el ejemplo de repente les va a dar hambre, pero un sándwich que en el medio tienes un hot dog y el sándwich es como que si ustedes lo aprietan, va a aplastar el hot dog. Algo parecido acá. La vía biliar que estaba acá, que es la zona del colédoco, lo que pasa es de que aquí hay un cáncer que lo está envolviendo y miren, si agudizan la vista, ven un trayecto filiforme, muy delgadito, de que está pasando el contenido, que se ve acá, hacia lo que es la porción más distal. Pero este es maligno. Acá hay otro que ya lo habíamos visto, también maligno. Otra imagen, y este tiene un nombre especial todavía. Es el síndrome del signo de la cola de ratón o el síndrome de Mirici. Esto está descrito por un doctor que encontró en pacientes donde tenían tumores en la zona del colédoco, que son extensivos de la cabeza del páncreas, encontraban estenosis severas que hacían de que como siempre, proximalmente se dilatan las vías biliares y en la parte distal a veces hay un poco de pasaje filiforme. Esto de acá, bueno, ¿qué habrá estado pensando este doctor? Que dijo, parece la cola de un ratón. Y así lo describió y así quedó. El signo de la cola de ratón, el síndrome de Mirici, que es una estenosis severa en la porción distal del colédoco que condiciona esa forma característica. Aquí un tremendo cálculo que forma el signo, ¿se acuerdan? El signo del menisco, pero con una obstrucción parcial. Deja pasar parte del contenido, en este caso sería del medio de contraste, y llega a la segunda porción del duodeno. En este caso, no. En este caso, gran dilatación de las vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas y el signo característico del menisco y no hay pasaje a segunda porción del duodeno. Esta es una obstrucción total. En estos casos, obviamente, para descomprimir se tiene que usar la técnica de la CTPH y luego de ahí colocar un catéter de drenaje, que generalmente, como lo vamos a ver, es un catéter pigtail o colita de chancho. Entonces, entrando ya un poquito, no voy a entrar, como les digo, totalmente, pero el CTPH tiene una parte diagnóstica, por eso que lo describo en esta primera parte. La parte terapéutica es esta, drenaje biliar. ¿En qué consiste la CTPH? Lo que se busca es opacificar los conductos biliares intrahepáticos por vía percutánea, colocando un catéter de drenaje como tratamiento primario de descompresión biliar y después buscar un plan de tratamiento que puede ser conservador o puede ser quirúrgico. O sea, puede derivarse nuevamente después de intervencionismo para, después de decomprimir las vías, poder solucionarle el problema. Si es obstructivo, quitar la obstrucción.
Si es una piedra, sacarla. Si es una estenosis, de repente intrínseca, de repente primero hacer la dilatación con biloplastía, si no la colocación de un stent. Si es compresión extrínseca, igual, ver cuál de ellos, cuál de los tratamientos podría ser el mejor. Esta técnica fue desarrollada desde 1937 por los chinos Huar y Do Sua Hop, que fueron los primeros que utilizaron un medio de contraste antiguo, pero que todavía se usa, lipiodol en las primeras CTPH. No sé cómo estén del recuerdo en medios de contraste, pero teníamos medios de contraste baritados, medios de contraste hidrosolubles y había algunos que eran liposolubles. El lipiodol es un liposoluble. Bueno, no voy a mencionarle las características porque eso se ve en Radiodiagnóstico 2, pero el lipiodol actualmente se usa en algunos de los procedimientos y sirve no como medio de contraste, sino como elemento agente embolizante que coadyuva al tratamiento de una embolización. Me voy a explicar mejor cuando lleguemos a la parte vascular, porque esto generalmente lo utilizamos en la parte vascular. Pero el lipiodol llegó a ser utilizado no solamente en la parte vascular, sino en la parte biliar, en la parte neurológica, porque usábamos ese tipo o elementos liposolubles para hacer las famosas mielografías que actualmente ya no se hacen. Hacíamos también estudios con el liposoluble, medio de contraste liposoluble, para hacer las artrografías, que también ya son procedimientos que ya quedaron en desuso por las nuevas técnicas que sin meterle contraste permiten ver las articulaciones, permiten ver las zonas articulares propiamente, ver la cápsula articular, ver la sinovia, todo esto, y en este caso la resonancia magnética tiene y la ecografía pueden ver eso. En cambio, la parte ósea es principalmente vista por tomografía o por rayos X. ¿Y dónde más se potencia o se basa este procedimiento? Cuando en 1974, Kunio Okuda, del Chiba University Hospital, utilizó una aguja flexible y fina de calibre 23 gauge, o sea, sumamente delgada. La que ustedes conocen de repente, la intramuscular, esa verdecita, es de 21. En este caso, el calibre es inversamente proporcional al número que se le asigna. El calibre 21 es grueso, el 20 es más grueso, el 18 son color rosado y son gruesos. Los 21, 23, 25 son más delgados. El 25 es llamado piquete de mosquito porque es sumamente delgadito y se utiliza en las vacunaciones inclusive. Bueno, volviendo a esto, entonces, ¿en qué consiste este procedimiento? Por un costadito se va a hacer una punción, se pinta la vía biliar, se coloca el dren utilizando el medio de contraste mediante la punción con una aguja. Y la idea es colocar, miren, acá está la piel, acá está el hígado y el catéter que se pone es uno que va hasta el duodeno, hasta la segunda porción del duodeno, pasando la zona problema. Eso es lo ideal. A veces no se puede y solamente se deja en la zona que tenga mayor dilatación. Generalmente la confluencia de las vías biliares intrahepáticas, o sea, entre el hepático derecho y el hepático izquierdo, para que drene. La idea, vuelvo a decir, es descomprimir las vías biliares. Aquí, solamente para referencia, mostrarles dónde se hace la punción de lo que es la CTPH. Generalmente se hace entre el noveno y espacio intercostal, a la altura de la línea media axilar, y se pone la aguja, una aguja que se denomina aguja de Shiva, la aguja de Shiva, en estos sentidos, tratando de punzar
una vía biliar y poniéndole contraste para ver cómo están esas vías biliares, qué tan dilatadas están, cuáles están obstruidas y por dónde se puede hacer en un segundo tiempo, hacer un tratamiento ya más definitivo del problema que tuviera el paciente. Recuerden, entre el noveno y décimo espacio intercostal. Pero tenemos una cosa. Nosotros tenemos aquí, estoy aquí, son los pulmones. ¿Qué puede pasar? Si nosotros no utilizamos bien la técnica al hacer la punción y el paciente hace una inspiración, cuando uno inspira, los semidiafragmas bajan o suben. Bajan. Baja. Bajan. Bajan. Por lo tanto, si yo estoy hablando del noveno y décimo espacio intercostal, si yo lo hago en inspiración, puedo punzar directamente el pulmón. ¿Y qué pasa cuando el pulmón sencillamente es punzado o tiene una conexión con el exterior? ¿Qué pasa con el pulmón? ¿Qué se produce? Nada. Colapso. ¿Un qué? Colapso. No, no se llama así. Se produce un Neumotórax. neumotórax, esa es la palabra. Entonces, la laceración o la punción accidental del pulmón nos da la principal complicación de una CTPH, que si se hace en inspiración, ¡pum!, podemos crear un neumotórax en el paciente. Para ello se hace la expiración, los hemidiafragmas suben, este es el hemidiafragma, y se entra directamente solamente al parénquima hepático. Una de las formas, antes lo hacíamos todo por fluoroscopía. Ahora es un poco más fácil hacer las punciones con guía ecográfica. Y con ello hay un poquito más de precisión. Cuando las vías biliares están bastante dilatadas, también es relativamente fácil. Pero cuando están entre moderada o poco dilatadas, tenemos el problema de que los médicos a veces no pueden acceder rápidamente. Un procedimiento de CTPH, o sea, la punción hasta llegar a hacer la colangiografía, tranquilamente se puede hacer en 20 minutos, pero a veces puede pasar que llega hasta casi una hora y no pasa nada, hasta colocar el catéter una hora, hora y media. Cosas excepcionales, pero puede suceder. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tomar precaución sobre los movimientos respiratorios en pacientes a los que se le va a colocar una aguja. Y esto aplica para todo aquello que se va a hacer mediante punción. No tiene que haber ni movimiento, ni en algunos casos movimientos respiratorios que hacen de que el pulmón se pueda interponer en la zona de punción causando un neumotórax o de pronto sencillamente en la zona abdominal, perforando de repente una víscera, como puede ser el colon, como puede ser los intestinos, y creando de pronto también un proceso infeccioso en el abdomen que podría dar causa a una peritonitis. O sea, hay muchas complicaciones que se pueden dar porque dense cuenta de que se está colocando algo desde el exterior que puede estar contaminado hacia la parte interna del organismo de una persona que supuestamente está, vamos a decir, sana y que no tiene comunicación con el exterior, que puede estar contaminado. Eso es muy importante. Aquí se muestra algunos de los materiales, el bol o pocillo donde se coloca el suero fisiológico. En este frasquito se coloca el medio de contraste. Tenemos diferentes tipos de jeringa, de 3, de 5, de 10, de 20. Tenemos diferentes agujas de Chiva y dilatadores. Ahora, ¿qué son los dilatadores? Cuando se hace la punción, entra la agujita y ya queremos meter un catéter más grueso,
Entonces colocamos estos dispositivos que son como palitos de tejer, flexibles, claro está, no tan rígidos, y que lo que hacen es crear la trayectoria, crear el camino y darle un calibre a la zona por donde va a entrar después el catéter para poder dejarlo ahí. Pero ¿qué utilizamos primero? Guías. Utilizamos, bueno, para ponerle contraste, conectores, pinzas y todo lo demás. Entonces, esto en esencia son algunos de los materiales más usados en lo que es la realización de una CTPH. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Hay diferencia entre el dilatador y introductor o es lo mismo? No, el dilatador generalmente lo que busca es, su nombre lo indica, dilatar un trayecto. El introductor lo que hace es quedarse en una zona y permitir el acceso de guías y catéteres. Y generalmente los introductores se usan dentro de lo que es los procedimientos vasculares, principalmente. Puede colocarse en vías biliares, sí, pero es muy, muy, muy raro. No se usa. Generalmente se usa dilatadores o hay algunos dispositivos como catéteres gruesos que le llaman, se me fue el nombre. De repente para la siguiente o me acuerdo en un ratito y te digo. Pero estos dilatadores lo que buscan es crear la trayectoria y luego dejar un catéter. Y como digo, lo que es el introductor es entra la guía y entra luego el introductor. ¿Para qué? Para que después por ese introductor se pueda pasar suero, se puedan pasar contraste, medicamentos o se puedan pasar guías y catéteres por el otro orificio que tiene. Eso lo vamos a ver en la parte vascular cuando vamos a hablar de los dispositivos check flow. Son válvulas de paso o introductores también llamados en la parte vascular. Luego, les decía, introducimos la aguja, se punza lo que es la vía biliar y luego ¿qué se hace? Se trata de dilatar la zona y colocar un catéter. Los catéteres vienen o tienen calibres, tienen un diámetro externo y también un diámetro interno, pero para ingresar nos interesa el diámetro externo. Los diámetros en las guías y los catéteres se miden en una unidad de medida que se llama el French. El French en sí es una unidad que es tan pequeña que un French equivale a 0.3333 periódico puro de lo que es un milímetro, 0.33333 de milímetro. Eso quiere decir de que en 3 French estoy casi en 1 milímetro recién. La mayoría de catéteres que se utilizan en radiología intervencionista generalmente son catéteres de 5 French. Tenemos de 4, tenemos de 3, sí tenemos, pero generalmente está para cardiología y para estudios pediátricos. Eso es lo que principalmente hay. Entonces, lo que vamos a colocar son estos catéteres denominados, principalmente los que más se utilizan, son los pigtail. Si desglosamos la palabra, van a saber, los que saben inglés, que esto significa cerdo y esto tail es cola. O sea, colita de cerdo, cola de cerdo o colita de chancho. Este catéter de pigtail son los clásicos que se colocan en casi todo tipo de drenajes. Vamos a ver con el tiempo y especialmente en los estudios urológicos que hay uno con doble colita de chancho todavía que le denominan doble J y eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones de aquí a 2, 3 clases. Otros que tenemos son los Matlock y estos Matlock no tienen una forma de colita de chancho específica, pero sí también tiene una forma de curva
y que permite que esto de aquí se ancle, se quede atrapado dentro de una zona. ¿Cuál es esa zona? La zona de confluencia de las vías biliares. Vuelvo a decir, si ustedes tienen las vías intrahepáticas, derecha e izquierda, en la zona de confluencia, generalmente ahí se ancla o se coloca o se deposita, se fija estos catéteres de drenaje, que como ven tiene huequitos. Aparte del huequito distal, tiene huequitos laterales. Y esos huequitos, algunos son más largos, tienen varios huequitos cuando ya son catéteres que internos, externos, hay de diversos tipos, interno, externo, hay externo y hay catéter interno. Eso de ahí lo vamos a, no sé si hoy día lleguemos, porque, bueno, ¿cómo vamos? Me falta media hora. Ya. Entonces, esto de aquí son catéteres que tienen diversos orificios, no solo en la porción distal, sino a veces en la trayectoria del tubo del catéter. Aquí se ve cómo estos catéteres tienen para ser colocados, tienen una parte dura. Esta parte dura como de metal más que nada, hace de que el catéter no entra así como colita de chancho, entra estiradito. Y después, cuando ya se quedó en la posición por control fluoroscópico, se hace con la angiografía, el médico lo posiciona adecuadamente, luego se va retirando la parte dura, la parte rígida, y con eso la colita de chancho se forma. Pero a veces decimos, no, queremos que esté más cerradita la colita de chancho. Todos los catéteres de drenaje ahorita tienen una especie de hilito de sutura, como un hilito de sutura que corre por dentro de lo que es el catéter, sale hacia el exterior y con eso el médico lo que puede hacer es, jalando la cuerdita esta, hacer de que la colita de chancho se cierre más todavía. Y cuando no quiere tan abierto las cosas, sino introduce la parte dura y esto se abre un poco, se estira. Esto permite el posicionamiento del catéter de drenaje en las vías biliares y con eso permite un mejor drenaje propiamente dicho. Porque si está pegado en una zona específica, de repente puede tapar los orificios y al tapar los orificios no va a haber drenaje. Son algunas de las complicaciones que se van a dar cuando ustedes también vayan de repente ya a sus prácticas y van a darse cuenta de esto. ¿Cuáles serían las complicaciones de una CTPH? Las reacciones al medio de contraste están generalmente controladas, pero se tiene que poner definitivamente que puede haber. Reacciones vasovagales. Estas reacciones son inesperadas o sencillamente que pueden ocurrir en cualquier persona, en cualquier momento, y que puede condicionar, como ataca el nervio vago, causar pérdida de equilibrio, de conciencia, mareos, vértigos e inclusive puede llegar hasta la muerte. Esto es muy relativo que ocurra en vías biliares, pero está descrito que podría ocurrir. Otra cosita que podría darse es una peritonitis biliar. Vuelvo a decir, y vale para todos los estudios que sean intervencionistas y que sean por punción. Tú tienes una aguja que la tienes en la parte externa, totalmente estéril, que la abres, o tienes las guías y los catéteres que se abren en el momento de la mejor manera, pero están en determinado momento en contacto con el aire del ambiente, el aire acondicionado, que generalmente tiene una onda, o sea, tiene una fuerza a veces oscilatoria y que puede traer, arrastrar, llevar y hacer que se peguen de repente partículas de polvo o de repente alguna bacteria que esté dando vueltas por ahí. Entonces,
siempre que haya un procedimiento en el que se va a colocar un dispositivo, un material de fuera del organismo hacia adentro del mismo, lo que puede pasar es que por arrastre puede haber contaminación y esa contaminación puede condicionar procesos inflamatorios infecciosos y como estamos hablando del abdomen, puede haber una peritonitis biliar que después de pronto lleva a una sepsis y adiós. Entonces, esto también se explica, o mejor dicho, es lo mismo que estaba diciendo, puede haber una bacteriemia y la colangitis. Bacteriemia, presencia de bacterias o proceso inflamatorio producto de bacterias y la posterior colangitis, que también es el proceso inflamatorio infeccioso que se puede dar en vías biliares, producto de la CTPH. El neumotórax ya lo había dicho, miren ustedes acá el colapso tremendo de lo que es el pulmón, solamente se ve un muñón del pulmón, que es lo que estoy señalando, y en casos de repente no digo de mala suerte, sino de repente un poco de problemas de técnica también, técnica quirúrgica, o perdón, técnica intervencionista, el médico cuando hace la punción no detiene bien el paciente la respiración y atraviesa no solamente de repente una vía biliar, sino se lleva de encuentro una arteria. O también puede ser una vena, pero las venas generalmente, salvo que sea una vena muy importante como la vena porta, de gran calibre, no producen de repente una hemorragia tan severa. En cambio, cuando es una arteria, una rama arteria de las arterias de la arteria hepática, esto sí puede condicionar una hemorragia y el paciente se nos puede ir en la sala de intervencionismo si es muy severo. Entonces, y eso tendría que inmediatamente llevársele a sala de operaciones o de pronto, como ya están ahí, convertir el estudio biliar en un estudio vascular, limpiar rápidamente la zona de la ingle y entrar por cateterismo a la arteria hepática, ver la zona de sangrado, localizar la zona de sangrado y embolizar ahí mismo esa zona. Son complicaciones que se pueden dar dentro de lo que es un procedimiento de vías biliares. ¿Cuándo está contraindicado? Cuando hay trastornos hemorrágicos graves. Miren, el paciente aquí tiene semejante hematoma en la región abdominal, en la parte principalmente lateral, que podría indicar de que tiene un sangrado interno. Pacientes que tienen colecciones de líquido en el peritoneo, y material purulento a veces, tienen ascitis. En casos de obstrucción biliar es una contraindicación relativa, porque justamente por eso es que entramos al hígado, pero cuando es muy severa hay que tener cuidado. Primero hay que descomprimir la vía colocando el catéter y evitar mucha manipulación porque podría complicarse de pronto con una peritonitis. Y siempre otra contraindicación es la alergia al medio de contraste. Aquí está la secuencia de cómo se desarrolla el procedimiento. Primero se hace la limpieza, la asepsia y la antisepsia de lo que es la zona donde se va a hacer la punción, la línea media axilar, o sea, el hipocondrio derecho, la línea media axilar. Generalmente esta es la técnica clásica cuando vas a entrar a vías biliares derechas. Cuando vas a entrar a vías biliares izquierdas, la limpieza va a ser sobre la zona media a la altura de lo que es por debajo del apéndice sifoides. Pero bueno, ya esa es harina de otro costal. Luego se coloca la anestesia percutánea, se colocan los campos estériles y bueno, acá ya avanzó un poquito, ya hizo la punción y esta de acá está en el medio, o sea, lamentablemente ahí sí no conseguí la secuencia correcta. Y lo que se coloca, miren, por la guía, un dilatador.
Luego se hace la colocación ya del drenaje biliar en una forma recta, siguiendo la trayectoria que ya se ha dejado con el dilatador. Entonces, volviendo a esto, se punza una vía biliar. Se llega con una guía lo más lejano posible, si es posible, hasta llegar al duodeno. Luego se coloca el catéter o de repente si hay una estenosis, se puede hacer una pequeña plastía y luego recién colocar el catéter de drenaje. Aquí puede hacerse dos cosas. El drenaje, si se colocase acá y no pasase por las vías extrahepáticas, se colocase acá, va hacia el exterior, es un drenaje externo. Si el drenaje va a ir por toda esta zona y va a llegar hasta el duodeno, como se ve en el caso, estamos hablando de que aquí va a haber un drenaje, vamos a decir, natural, normal, y todavía como tiene puntitos acá, aquí también va a haber un drenaje hacia el exterior. Entonces estamos hablando de un catéter de drenaje interno, externo. Interno, externo. La mayoría son solamente externos, la mayoría. Y hay uno interno que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en la siguiente clase. El catéter externo o interno-externo también tiene comunicación hacia el exterior. Se une a una bolsa colectora y el pacientito tiene que estar andando con su bolsita colectando bilis hasta descomprimir las vías biliares. Esto es una colangiografía de control en la que se ve el catéter, cómo ha sido colocado, está llegando inclusive hasta la zona de los intestinos, pero este es un paciente operadito. Solamente tiene vías biliares derechas, izquierdas, ya no hay hepático común, o sea, le han hecho directamente una anastomosis hacia la zona de lo que es el tracto digestivo. En algunos pacientes que tienen cáncer avanzado de estómago o de páncreas, se tienen que volar, como decimos criollamente, tienen que cortarle o sacarle gran parte del estómago, sacarle todo el páncreas, sacarle parte de los intestinos, y entonces las vías biliares ¿a dónde drenan? Drenan directamente a la segunda, perdón, a las siguientes porciones de lo que es el tracto digestivo. O sea, ya no va a haber duodeno, entonces sería al yeyuno. En casos muy severos, hay pacientes que pierden inclusive gran parte del yeyuno y la derivación, que esto se llama derivación biliodigestiva, va directamente hacia el ilio. O sea, ya hay diversas variantes que, bueno, no quiero cansarlos, pero las van a ir viendo de repente en la práctica. Pero esta es la secuencia. Limpieza, anestesia, colocación de la guía, luego colocación del catéter y su fijación bajo control fluoroscópico, tomando al final un control del posicionamiento correcto del drenaje. Los tipos de drenaje biliar puede haber único, uno solo. En este caso, miren, es un drenaje que va hasta la segunda porción del duodeno. Es un interno-externo. Puede haber dos. Acá, miren, tiene uno externo. No, perdón, uno que llega hasta acá. Este es un interno-externo y tiene un externo en esta vía biliar. Ya tiene dos. Pueden haber tres. Se documenta que inclusive pueden haber hasta cuatro, pero son casos extremadamente raros. Aquí están viendo un catéter de drenaje colocado en el colédoco que miren, tiene la imagen en dedo de guante. Esta imagen que termina así como si fuera, imagínense su guante, pongan su dedito índice estiradito, que está como un guante, o sea, bien delimitado, es lo que se describe como una imagen en dedo de guante en caso de tumores en colédoco distal. Cierto tipo de tumores produce esta imagen en dedo de guante. A ver. ¿Todavía alcanza? Creo que sí alcanza el tiempo. ¿Ya están cansados todavía?
¿Están ahí? Ya ni están ya. Sí estamos, sí estamos. Aún estamos vivos. Ah, ya, todavía están ahí. Bueno, Sí, vamos a pero- terminar con esta parte de los drenajes. Bien, acá tenemos un paciente, cómo se ve al final, cómo se ve, que está con su catéter de drenaje externo y tiene su bolsa colectora. En este caso es un Matlock, pero que tiene forma de colita de chancho. Los Matlock tienen diferentes formas, anteriormente vimos otra, pero se colocan en la zona de donde hay dilatación de la vía biliar para descomprimir la vía biliar. Acá está bien dilatada y está colocado el catéter. Entonces, ¿en qué consiste un drenaje biliar externo? En tratar de dejar el catéter en el interior de la vía biliar lo más cercano a la zona de obstrucción, permitiendo el drenaje de la bilis hacia el exterior. Puede escogerse una vía biliar posterior y lateral y se coloca un catéter pigtail de 8 French, 10 French o 12 French. Generalmente se empieza con un calibre 8. A veces después no es suficiente, puede llegarse a un 10 o un 12. Depende de qué tan dilatada esté la vía biliar. Ahora, ¿por qué se elegiría una vía biliar posterior y lateral? La mayor cantidad de tiempo, un paciente que tiene un drenaje va a estar sentado, no tanto, pero sí va a estar echado. Cuando uno está echado, obviamente por gravedad, las vías biliares que se llenan con más facilidad van a ser las vías biliares posteriores. ¿Y por qué las laterales? Acá en el esquema lo vamos a ver. Las laterales porque están más cerca hacia la piel, no hay tanta trayectoria. Si yo quiero meterlo a las vías más internas, va a ser un problema porque hay más trayectoria, hay que hacer más dilatación para colocar el catéter y el catéter no va a ayudar a veces a que se pueda colocar muy externamente. ¿Qué es preferible entonces? Punzar directamente. Si fuera acá la zona, digamos, es muy lejana de la piel. Entonces lo preferible es con guía ecográfica determinar dónde está la vía biliar, punzarla y colocar el drenaje de aquí hacia afuera. Pero este de acá no sería conveniente. ¿Ok? Entonces el drenaje biliar externo tiene que ser colocado en una vía biliar posterior por la mayor cantidad de tiempo que pasa el paciente echado y lateral para sencillamente tener un acceso mucho más aceptable para colocar un drenaje que cuando se coloca demasiado alejado de la zona percutánea. Existe el drenaje biliar, dijimos el externo, de repente el más común, el más rápido de poner. Existe un drenaje biliar interno-externo. En caso de grandes dilataciones de las vías biliares, a veces la descompresión con un solo catéter de drenaje externo no es suficiente. Entonces se busca favorecer un drenaje más rápido, más eficiente en el menor tiempo, es colocar un drenaje que pase hacia la zona del duodeno y que acá, teniendo los orificios, esto de acá va a ayudar que la bilis siga el conducto regular, vamos a decir, de lo que es la vía digestiva. Y la otra parte, los otros puntitos van a hacer que drene hacia el exterior. O sea, va a haber drenaje hacia el exterior y drenaje normal hacia la parte del tracto digestivo. Con esto se descomprime más rápido las vías biliares. Entonces, es usado en pacientes que tienen grandes dilataciones de las vías biliares. Acá se ve el catéter externo, que este es un Matlock, está doblado, no es un colita de chancho clásico, está en la segunda porción del duodeno, está atravesando seguramente, esta es la zona problema, y luego se va hacia el exterior. Entonces, todo lo que viene de las vías biliares derechas e izquierdas se va a ir hacia el exterior y una parte
va a pasar directamente al duodeno, dándole la funcionabilidad normal, vamos a decir, de que la bilis vaya al tracto digestivo y la función de la bilis es cortar las grasitas, desagregarlas, ya. Eso es lo que va a seguir haciendo de manera regular. Entonces el paciente puede mejorar también en ese tipo de problema que podría tener, porque cuando la bilis no pasa al tracto digestivo, las grasas sencillamente pueden complicarle la vida al paciente. Entonces, en un drenaje biliar interno lo que buscamos es colocación de un catéter de drenaje pigtail, en el mejor de los casos, de repente sino un maclo, con su extremo distal colocado en el duodeno, atravesando la zona de obstrucción y que tiene agujeros tanto por encima y por debajo de esta, que permiten la salida hacia el exterior y también el pasaje normal hacia el tracto digestivo. Ese es un drenaje biliar interno-externo. Y esta parte de acá ya la voy a dejar para la segunda clase y no voy a tocar todavía esto de aquí. Me he quedado casi a la mitad, pero ya estamos casi en hora también. Mireia, por favor, ¿podrías pasar lista o ya la tienes? Sí, profesor. Ahí ahorita paso. A ver, mis compañeros. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, una consulta. ¿Iba a ser la otra mitad, la otra clase? O no sé si depende también de mis compañeros. No, sino que ya, tengo que confesarles algo. En algunos casos hago esta presentación completa en una clase. Es estas diapositivas. Y en otras la hago en 2 clases. Entonces, en este de acá, como me ha ganado mucho el tiempo, lo que voy a hacerlo es en 2 clases, pero la segunda parte es justamente hablar de bilioplastía, de colocación de stent y de alguna cosita más, pero como tratamientos específicos. O sea, ya no la parte sencilla, vamos a decir, de la CTPH diagnóstica y solamente un procedimiento que es el drenaje, que es lo más común. Después vamos a hablar de los otros procedimientos y eso me va a quitar una clase. Aparte que tengo videos. Entonces, prefiero hacerlo así y esta clase la voy, como le digo, la estoy cortando ahí porque esto mismo se los tendría que decir para la siguiente clase. ¿Ok? Es por eso de que sencillamente estoy quedándome en este punto, dejando para la siguiente clase los procedimientos de la bilioplastía y la colocación de stents, que es también otra clase larguita, pero definitivamente con los videos se entiende más. Por eso es que si mal haría yo decirles ahorita la técnica y después recién en la siguiente clase pasarles el video. Prefiero hacer todo junto. Listo. ¿Gravedad o es gravedad nada más. O sea, cuando entra al tubito, tú has visto, bueno, ya saqué la diapositiva, pero se ve de que tiene una caída. O sea, lo normal es que las vías tienen un flujo. Aunque está detenido, cuando pones el catéter de descompresión, el catéter de drenaje, entra a los orificios y como el tubito va a seguir la trayectoria de gravedad, va a irse para abajo en primera instancia y también va a salir hacia el exterior. Se divide prácticamente el flujo. Sería difícil explicarlo, bueno, ahorita, pero de repente lo vamos a ver creo que en el video que tengo se muestra un drenaje interno-externo. Ok. ¿Alguna pregunta más? Ok. Puede pasar lista, Ashley. Ya está bien. Dígame. Dije también que cuando hay obstrucción por cálculos, puede haber un pasaje parcial. La obstrucción puede ser parcial o total. En cualquiera de los dos casos, cuando se coloca, esto va a condicionar una dilatación de las vías biliares.
y por tanto lo que se busca es evitar de que esa retención de la bilis lo que vaya a condicionar es que el paciente haga ictericia. Por ello es de que se coloque el drenaje. Entonces, el drenaje va a cumplir la función de descomprimir esa vía, pero el cálculo, que es tu inquietud, va a seguir en el mismo sitio. Entonces, esto sirve solamente como un primer tiempo, descomprimir la vía. O sea, se hace la CTPH, se ve que hay una piedra o varias y dice, ya, entonces la idea es en el segundo tiempo vamos a sacar esas piedras. Ahorita, ¿qué tenemos que hacer primero? Descomprimir las vías, colocación de drenaje y en un segundo tiempo, que puede ser una semana, 2 semanas principalmente, ya ver qué hacemos con esas piedras. ¿Se sacan por intervencionismo o se sacan con los gastros por CEPRE? Entonces, listo. Profesor, Ahora sí. de casualidad no tendrá alguna guía o algo que mencione sobre materiales, porque, por ejemplo, en lo que es vías biliares también había visto sobre catéter ring, catéter NEF, pero me imagino que tienen sus formas de uso. Pero No, no tendrá alguna guía o algo. ese tipo de catéteres reciben nombres por la marca comercial que lo promueve. En sí, el catéter de drenaje es un catéter que tiene orificios en la parte distal. En esencia, vamos a hablar del drenaje normal, el drenaje externo, el más común, perdón. Entonces, como tiene la forma de colita de chancho, es un catéter pigtail. Pero ese catéter pigtail podemos tenerlo en la marca Matlock, que le puede llamar de una forma. Podemos tenerlo en la marca, ¿cómo se le llama la otra? Hay 2 o 3 marcas, pero son catéteres pigtail por la colita de chancho. Y vienen en diversos French. 8 French, 10 French, 12 French, que son el calibre que tienen. Dependiendo de la gran dilatación, generalmente nunca se coloca un 12 porque el 12 es el máximo en catéter de drenaje. Entonces se coloca de repente un 10. Si no funcionan las cosas, le pones un 12 en unos días después. Si no, empiezas con un 8 y sigues con un 10 o te saltas directo a un 12, dependiendo de las circunstancias. Pero en líneas generales, esos nombres son de marcas comerciales. En sí, un catéter de drenaje, por la forma, el típico es el pigtail. Pero el pigtail no es una marca, es la forma que tiene el catéter. Y es el más conocido y el más útil para este tipo de procedimiento. ¿Por qué? Porque esa colita de chancho, que es redondita, imagínate esto, en la confluencia de las 2 vías biliares, ahí se queda anclado, decimos nosotros, o sea, se queda retenido ahí, y ahí va chupando, vamos a decir, por los orificios, la bilis que viene de la vía derecha, la vía izquierda, y va pasando. Cuando el problema obstructivo es más abajo, ahí viene el asunto. El médico puede optar por un catéter de interno-externo, ojo, interno-externo, pero que puede seguir siendo un pigtail, colita de chancho. Y como les digo, las marcas pueden darle otros nombres, pero la esencia es esa. No sé si me dejé entender. Sí, ok. Muchas gracias. Ok. Ahora sí. Listo, lista. Sí, licenciado. Ya, comenzamos. Ya. Alfaro Mateo. Altamirano González. Presente. Berrocal Fernando. Presente. Caballón. Presente. Carguancho Pérez. Carguancho Pérez. Chafloque Castillo. Chafloque Castillo. Charún. Presente. Chilingano.